Bueno, dice la 58. En un experimento de varias semanas, un estudiante tenía dos grupos de plantas, uno expuesto a temperatura baja y el otro a temperatura alta. Él midió la cantidad de glucosa producida por la planta en el proceso de fotosíntesis al inicio y al final del tratamiento. Los resultados se muestran en la tabla. El tratamiento, temperatura baja y alta y el nivel de glucosa. Con base en estos resultados, el estudiante puede concluir que la temperatura, bueno, pues cuando les toque concluir algo, lo más fácil que podrían hacer es ir leyendo cada una y seleccionan la que concuerde, o sea, la que esté como de acuerdo con la gráfica o con la tabla. Entonces, miren, dice la A. La temperatura baja no permite que los cloroplastos realicen la fotosíntesis. Bueno, vamos a ver. La glucosa inicial, pues, es igual. O sea, los moles, las moléculas de glucosa son iguales inicialmente en ambas. Pero, fíjense que la glucosa al final, con la temperatura baja, es menor. O sea, cae. No. También aumenta, perdón. Aumenta, pero aumenta más es en la temperatura alta. En la temperatura baja, pues, hay más glucosa, pero hay más en la temperatura alta. Entonces, la respuesta dice que la temperatura baja no permite que los cloroplastos realicen fotosíntesis. La fotosíntesis, ustedes saben que es el proceso mediante el cual la planta genera o produce su propio alimento. ¿Sí? ¿Cuál es el alimento de las plantas? La glucosa. Justamente la glucosa. En la fotosíntesis se genera glucosa. O sea que entre más fotosíntesis haga la planta, más glucosa va a tener disponible. Entonces, la respuesta A dice que a temperatura baja no hay fotosíntesis. Y eso es falso. Eso es falso porque vean que pasó de 10, pasó a 14. O sea que sí hizo fotosíntesis, solamente que hizo poquita. La A dice que no hace. Entonces, eso es falso. Porque sí hizo fotosíntesis. Si hizo fotosíntesis, es porque tiene glucosa. ¿Sabes? Porque produjo glucosa. Entonces, ahí dice que pasó de 10, pasó a 14. O sea que tuvo que hacer fotosíntesis. Bueno, dice la B. La temperatura baja hace que los cloroplastos consuman glucosa durante la fotosíntesis. ¿Qué es lo que dice la B? La B dice que a temperatura baja los cloroplastos consumen glucosa, o sea que los cloroplastos se gastan la glucosa que tenían. O sea, si yo me gasto la glucosa, pues lo normal sería que tenga menos, ¿verdad? Si yo tengo 10 moles de glucosa y la voy a consumir, entonces si me la voy a gastar, pues debería terminar con menos, ¿verdad? Con 9, 8, 7. ¿Por qué? Porque la consumí. Y aquí en la tabla, pues no se consumió la glucosa. La glucosa, la planta lo que hizo fue generar glucosa, solamente que a temperatura baja produce menos. ¿Ok? Entonces, los cloroplastos no consumieron glucosa. Si se hubiesen consumido la glucosa, hubiesen terminado con menos de la que ya tenía. ¿Sí? Y aquí pasaron de menos, pasaron a más. O sea, que no consumieron glucosa, produjeron más glucosa. Entonces, no es la B. La C dice, la temperatura alta hace que los cloroplastos sean más eficientes en la fotosíntesis. Eso es verdadero. Porque fíjense que en ambas temperaturas hacen fotosíntesis. Pero a temperatura alta hacen más. ¿Sí? No hacen 14, hacen 20. Entonces son más eficientes, o sea que hacen más glucosa. Pero bueno, igual analicemos la de dice. A temperatura alta es necesaria para que los cloroplastos puedan hacer fotosíntesis, pero a temperatura baja también hace fotosíntesis, solamente que hacen menos.
Hacen menos, pero la hacen. Entonces, sí, eso de que solamente se necesita la temperatura alta para que hagan fotosíntesis, eso es falso porque a temperatura baja también se da la fotosíntesis. Solamente que se da menos, pero se da. Seba, Dime. una pregunta. O sea, los cloroplastos en sí serían los que permiten que se dé la fotosíntesis o cómo, qué Exacto, sí, función tal tienen cual. como tal. Eso, justamente lo que acabas de decir. Los cloroplastos son los que se encargan de producir, de hacer la fotosíntesis, ¿sí? A través de la glucosa, bien. Ah, ok, ok. Entonces, claro, ahí lo dice que cuando la planta hace fotosíntesis, genera glucosa. Cantidad de glucosa producida por la planta en el proceso de fotosíntesis. Claro, en ese proceso se produce más glucosa, tal cual como allá se ve en la tabla. Entonces, sí, esa fotosíntesis se hace es por los cloroplastos. ¿Se acuerdan la pregunta de los reinos animales? Nosotros, los animales, bueno, el reino animal no tiene cloroplastos porque nosotros no hacemos fotosíntesis. Entonces, sí, los cloroplastos son los que hacen eso. Bien. ¿Alguna duda o otra duda? Entonces, bueno, sí, esto es mera lectura, pero obviamente toca saber leer la química. La química, la biología no se lee igual que la lectura crítica, por ejemplo, o las ciencias sociales. Y toca saber leer, pero saber leer la biología. Entonces, por eso, Exacto, y otra cosa porque nosotros no tenemos cloroplasto es porque nosotros somos heterótrofos y las plantas son autótrofas. exacto, sí, sí, esa es otra clasificación de los seres vivos. Perfecto. Pasemos a 63. Uy, sí, no, esa, yo los ponché a todas con esta 63. Cuando esto pasa, cuando a todos mis estudiantes les sale una pregunta mala, triunfé como profesor. Bien. O sea, porque si ustedes se equivocan, pues tienen una oportunidad para aprender. Entonces, ya si les aparece este tema de Elite Fest, no van a cometer el error. Bueno, dice, un estudiante piensa que sería conveniente quemar el gas metano para así no emitirlo a la atmósfera. La combustión del metano produce dióxido de carbono y vapor de agua, tal como se muestra en la siguiente reacción. Bueno, acuérdense de lo que les dije. Siempre, pero siempre que les den una reacción química, miren si está balanceada. ¿Está balanceado? Díganme ustedes. Y para que lo practiquen. Creo que no. Ok, bueno, vamos a mirar. Bueno, aquí hay 4 hidrógenos. Bueno, vamos a practicarlo. 4 hidrógenos. Entonces, del Ah, otro no, lado sí, yo deben creo haber que sí. 4. Entonces, bueno, aquí hay 2, pero con el coeficiente recuerden que multiplica a todo. El número grande multiplica todo. Entonces, 2 por 2, 4. Bien. Entonces, el- los carbonos, fíjense que de este lado hay 1, de este lado también. Entonces está balanceado. Los oxígenos, de este lado hay 2, de este lado también hay 2, porque el número grande multiplica al subíndice de lo que está aquí. O sea, aquí hay un 1, pero se sobreentiende. Entonces, 2 por 1, 2. Entonces, está balanceado. Está balanceado, pero igual ustedes siempre asegúrense de eso porque ya nos hemos dado cuenta que el ITFES se puede complicar por eso. Bien, está balanceado. Respecto al efecto de la combustión del metano sobre el calentamiento global, se puede afirmar que ¿es conveniente o no es conveniente? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál habían marcado ustedes? Yo marqué la... Yo también marqué la. Ok, dicen no es conveniente porque se liberan 8 moléculas de los gases que más calienta la atmósfera por cada molécula de metano, pero
Moléculas, ustedes saben que son las moles. Y las moles son los números grandes, o sea, los coeficientes. Y aquí yo no veo 8 moles de nada. Aquí solamente veo una molécula de dióxido de carbono y 2 de agua. ¿De dónde salen esas 8? Sí, Ay, sí, eso es lo que me pareció raro a mí. sí, ¿verdad? Total. Claro, entonces, No la puse porque decía no es conveniente, que no es conveniente. ok, bueno, entonces en este tipo de casos, primero vean si es conveniente o no es conveniente, porque mucha gente se confunde por el final, porque ven que el final es verdadero. Bueno, en este caso tampoco es verdadero, pero puede pasar. Puede pasar que empiece mal, pero termina bien. Y recuerden que si una pregunta empieza mal y termina bien, eso es falso, está mal. Y lo mismo, si empieza bien pero termina mal, también está mala. Para que una opción sea pues verdadera, para que sea una opción correcta, tiene que ser verdadera al final, bueno, al principio y al final. Entonces, para poder responder, primero vean si es conveniente o no es conveniente y luego tachamos. Así como cuando nos preguntan sí o no, incorrecto, correcto, sí, acuérdense de esa estrategia. Ahí se les habla, se les había olvidado. Pero bueno, ahí lo repasamos. Bien, entonces primero miremos si es conveniente o no es conveniente y luego tachamos las que digan lo contrario. Bueno, lo que tocaba leer, lo que tocaba, bueno, esto era con esta tabla. Fíjense lo siguiente. El potencial de calentamiento del dióxido de carbono es 1. O sea, la potencia que tiene para calentar la atmósfera es 1. Mientras que el metano es 23. Y aquí te dicen, en este recuadrito pequeñito, te dicen lo que significa eso. Es decir, una molécula de metano contribuye al calentamiento global lo mismo que 23 moléculas de dióxido de carbono. Eso es lo que dice aquí. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si yo tengo una molécula de metano, ¿sí? O sea, una sola molécula de metano, una mol de metano, es como si yo tuviese 23 moléculas de dióxido de carbono. O sea, tienen el mismo efecto, o sea, porque el metano tiene 23 de potencial de calentamiento. O sea, es mucho más potente para calentar la atmósfera. Bien. El dióxido de carbono, pues, y el agua, fíjense que es muy abundante, pero su potencial es menor que 1. ¿Sí? O sea, aunque hay mucho vapor de agua, su potencial es muy pequeño para calentar la atmósfera. Entonces, fíjense, aquí en la reacción tienen metano. El metano, recuerden que tiene una sola molécula, una sola mol. Aquí hay una sola mol, ¿verdad? Por el coeficiente. Una sola mol de metano. Luego tengo 2 moles de oxígeno, tengo una mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Bien, entonces, según la tabla, el metano tiene 23 de potencial de calentamiento. O sea, es muy potente para calentar la atmósfera. Pero el dióxido de carbono tiene 1. Entonces, ¿qué es más conveniente? ¿Tener metano o tener dióxido de carbono? Dióxido de carbono. Claro, porque fíjense que de 23 paso a 1. Porque una molécula de dióxido de carbono tiene 1 de potencial. Entonces, fíjense que se tacha de una la A, que dice que no es conveniente, porque sí es conveniente. Porque una molécula de metano tiene 23. Pero una de dióxido de carbono tiene 1. Entonces, aquí lo que están haciendo es quemar el dióxido de carbono, el metano, quemar el metano para solamente tener dióxido de carbono y agua. Y como ven, es más conveniente tener dióxido de carbono que tener metano. Entonces, la que dice que es conveniente es la B, porque al comparar los potenciales, se observa que se reduce más de 20 la retención del calor de la atmósfera. Claro, o sea, el potencial se reduce en 20 veces. De 23 paso a 1.
Entonces, fíjense, mera lectura. Mera lectura. Entonces se tachaba la A, la C también que dice que no afecta, porque sí, eso sí afecta. O sea, si hay un cambio. No es lo mismo tener metano que tener dióxido de carbono. Y la D dice que incrementa el calentamiento, y eso es falso, porque el dióxido de carbono tiene menos potencial, o sea, calienta menos. Entonces, no va a incrementar, va a bajar el calentamiento. Bien. Entonces, O sea, más que todo ahí es que el metano lo que hace es producir dióxido de carbono, por eso es conveniente. o sea, sí, porque estamos pasando de metano, o sea, lo estamos quemando. ¿Para qué? Para en vez de tener metano, tener dióxido de carbono. ¿Sí? Porque el metano, como tiene 23, entonces mejor lo quemo para tener mejor, para pasar de una molécula de metano, pasar a una molécula de dióxido de carbono y dos de agua, pero el agua es menor que uno, Ah, ya. menor que uno. Entonces, Yo fue porque no supe interpretar la pregunta, la combustión del metano. No sí, la sé, combustión Total. es ahora que la leo bien. así como quemarlo, combustión. Es que y la combustión en química, pues, se da en presencia de oxígeno. Entonces, aquí lo que tenían que mirar era eso, las moléculas que están produciendo. Estoy pasando de una molécula de metano, estoy pasando a una de dióxido de carbono. Entonces, es más conveniente obtener una molécula de dióxido de carbono porque es menos potente. Listo, chicos. ¿Alguna duda? Todo claro. No, nada, todo claro. Excelente. Bueno, ya nos quedan 3 minutos, pero ya lo podríamos dejar hasta aquí para descansar un poquito porque voy para el intensivo. Entonces, bueno, sí, ya no les quedan más o les quedan más. A mí no se las pelas. No, a mí tampoco. Ah, perfecto. Entonces, genial. Bien, entonces Seba, es fíjense. una pregunta. Sí, dime. Lo del intensivo, o sea, ¿cuándo comienzo? Ya comenzó. Sí, ya comenzó ayer. Ayer.